Imagina que estás parado en la costa de Saipán al amanecer del 15 de junio de 1944. El cielo está oscuro, el sonido de las olas se mezcla con el rugido de cientos de buques de guerra estadounidenses. Miles de marines, con el corazón latiendo aceleradamente, se lanzan al infierno en la tierra. El fuego de artillería japonesa cae como una lluvia de balas. Los arrecifes afilados desgarran la carne y las posiciones defensivas camufladas esperan mortalmente. Esto no es una batalla común, es un momento histórico que cambia el curso de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un día de, olvidado en medio del vasto océano, que ocurre en paralelo con el desembarco de Normandía en Europa. Bienvenidos a Battleforge Legends, el canal dedicado a explorar las batallas legendarias que han dado forma al mundo. Hoy nos sumergiremos profundamente en la batalla de Saipán, un enfrentamiento brutal de 24 días, donde Estados Unidos y Japón derramaron sangre para disputarse una isla pequeña, pero estratégicamente crucial. Con más de 30.000 soldados japoneses, decididos a defenderla hasta su último aliento, y una formidable fuerza estadounidense, liderada por el almirante Spruance, esta batalla no se trata solo de armas, sino de voluntad, un terreno infernal y decisiones que cambiaron la historia. Capturar Saipán significó que Estados Unidos perforó la zona de defensa nacional de Japón, estableciendo bases para los bombarderos B-29, las fortalezas voladoras, que llevarían bombas incendiarias hasta Tokio. Pero detrás de la victoria hay una tragedia. Miles de civiles fueron forzados a suicidarse, y la guerra total escaló a niveles de brutalidad nunca antes vistos. ¿Estás listo para explorar este sangriento viaje desde el audaz plan de desembarco hasta el frenético ataque Banzai? Acompáñame a analizar cada paso y descubre por qué Saipán se convirtió en el punto de inflexión que llevó al colapso del imperio japonés. No olvides dar like y suscribirte para no perderte los próximos videos emocionantes. Para entender por qué Saipán se convirtió en un objetivo candente, debemos retroceder hasta finales de 1943, cuando Japón pasaba a la defensiva, tras fuertes derrotas en Guadalcanal y Tarawa. Las fuerzas imperiales japonesas se replegaron consolidándose en la zona de defensa nacional, un sistema de islas fortificadas que protegían las rutas marítimas vitales, desde Filipinas hasta las Marianas. Se implementó la política de operaciones nuevas. Cada isla debía defenderse hasta la muerte, sin rendirse, con el objetivo de desgastar a Estados Unidos mediante una guerra de desgaste. El objetivo era mantener el flujo de petróleo y recursos desde el sudeste asiático hacia Japón, evitando el colapso económico. Por el lado estadounidense, hubo un acalorado debate interno sobre la dirección del ataque. El general Douglas MacArthur, con experiencia en el suroeste del Pacífico, abogaba firmemente por liberar Filipinas, donde había prometido «regresaré» a la población local. Por el contrario, el almirante Ernest King, líder de la Marina, priorizaba una ruta directa a través del Pacífico Central, apuntando a las islas controladas por Japón para construir rápidamente bases aéreas. Finalmente, el presidente Roosevelt aprobó una estrategia combinada. MacArthur avanzaría por el sur, mientras que el almirante Chester Nimitz lideraría la fuerza principal en el Pacífico Central, con las Islas Marianas como el foco principal. Las Islas Marianas, Saipán, Tinian y Guam eran la clave de oro. Saipán y Tinian habían sido colonias japonesas desde después de la Primera Guerra Mundial, con una población mayoritariamente japonesa y nativos isleños. Guam, un territorio estadounidense, fue ocupado por Japón en 1941
tras el ataque a Pearl Harbor. Capturarlas permitiría a Estados Unidos establecer aeródromos para los B-29 Superfortress, con un alcance suficiente para bombardear Tokio y las ciudades industriales japonesas. Esto no solo representaba una amenaza militar, sino que también minaba la moral del pueblo japonés, acercando el fin de la guerra. Con las Marianas seleccionadas como objetivo, Estados Unidos lanzó una campaña a gran escala bajo el mando del almirante Raymond Spruance, el brillante general que lideró la victoria en Midway. Él comandaba la Quinta Flota, una fuerza naval colosal con más de 500 buques de guerra, incluyendo 15 portaaviones, 7 acorazados y cientos de barcos de transporte. La fuerza de desembarco principal era el Cuerpo Anfibio, liderado por el teniente general Holland Smith, compuesto por las divisiones de Marines 2 y 4 unidades de élite curtidas en Tarawa, junto con la 27ª División de Infantería del Ejército y la artillería del 24º Cuerpo, para proporcionar un poderoso apoyo de fuego a distancia. El objetivo inicial se centró en Saipán como trampolín, seguido por la rápida captura de Tinian y Guam para completar la red de bases. El plan general denominado Operación Forager enfatizaba la velocidad y la coordinación para evitar una reacción de la flota japonesa. La estrategia de desembarco fue diseñada minuciosamente, enfocarse en la costa suroeste de Saipán con 4 playas principales, roja, verde, azul y amarilla, donde las defensas eran menos intensas. Para superar los extensos arrecifes, una barrera natural mortal. Estados Unidos empleó cientos de vehículos anfibios con orugas LVT, conocidos como Amtracs, capaces de transportar tropas y armas desde los barcos hasta la orilla y avanzar tierra adentro. El objetivo del día D era alcanzar la línea Objective 1 a unos 1,3 kilómetros de la costa para establecer una cabeza de playa sólida y repeler contraataques inmediatos. Sin embargo, el plan enfrentó numerosos desafíos. Las 2 divisiones de marines estaban separadas por el promontorio de Afetna, lo que dificultaba la comunicación y el apoyo mutuo. El terreno montañoso y accidentado, combinado con los arrecifes, impedía que los grandes barcos de desembarco se acercaran a la costa, dependiendo completamente de los LVT, que eran vulnerables al fuego de artillería japonesa. Estados Unidos anticipaba altas bajas, pero consideraba el precio a pagar para desbloquear el Pacífico. Por el lado japonés, la defensa de Saipán estaba liderada por 2 comandantes veteranos, el almirante Chuichi Nagumo, quien dirigió el ataque a Pearl Harbor, y el general Yoshitsugu Saito, comandante de la 43A División. Las fuerzas japonesas en la isla contaban con aproximadamente 32.000 soldados, incluyendo la experimentada 43A División, la 41A Brigada Mixta Independiente y unidades dispersas de aviación y marina. Además, el 9º Regimiento de Tanques con tanques Type 97 Chiha estaba posicionado para contraatacar rápidamente cuando los estadounidenses desembarcaran. El sistema defensivo se organizó en 4 zonas principales, aprovechando el terreno montañoso y los puntos elevados de Saipán. La artillería se colocó en posiciones altas como el monte Tapochau, permitiendo disparar sobre las playas del suroeste. Se construyeron cuidadosamente fortificaciones camufladas, búnkeres subterráneos y casamatas de hormigón para resistir los bombardeos de los buques estadounidenses. Sin embargo, la defensa japonesa tenía debilidades críticas. La falta de transporte dificultaba el movimiento de tropas y suministros. La escasez de alimentos y municiones, exacerbada por los ataques previos de submarinos estadounidenses, debilitaba la capacidad de resistencia. Además,
Las tensiones internas entre el ejército y la marina obstaculizaban la coordinación operativa. Para contrarrestar a la flota estadounidense, Japón lanzó la Operación Ago, un plan ambicioso de la Marina Imperial. La Primiri Flota Móvil, comandada por el almirante Hisaburo Ozawa, junto con cientos de aviones basados en las Islas Marianas, fue movilizada para asestar un golpe decisivo, destruyendo la fuerza invasora estadounidense en el mar. Sin embargo, la disparidad en tecnología, entrenamiento de pilotos e inteligencia ponía este plan en riesgo de fracasar desde el inicio. Saipán se convirtió en la última línea de defensa donde Japón apostó todo para detener el avance estadounidense. El 15 de junio de 1944, la batalla de Saipán comenzó oficialmente con el día D, marcando un punto de inflexión en la campaña de las Marianas. Desde el día D3, Estados Unidos bombardeó intensamente los aeródromos y fortificaciones japonesas en la isla con buques de guerra y aviones desde portaaviones. Sin embargo, el intento de usar fósforo blanco para quemar los campos de caña de azúcar, donde los soldados japoneses podían esconderse, fracasó debido a la alta humedad y los fuertes vientos. Los equipos de demolición submarina UDT arriesgaron sus vidas para inspeccionar las playas, determinar la profundidad y los arrecifes para garantizar la seguridad del desembarco. En la mañana del día D, 8.000 marines de las divisiones 2 y 4 desembarcaron en las 4 playas del suroeste de Saipán, apoyados por 700 vehículos anfibios LEBT y tanques anfibios M4 Sherman. Sin embargo, el fuego de artillería japonesa, desde los puntos elevados y búnkeres camuflados, causó fuertes bajas. Las mareas inusuales hicieron que muchos LEBT se desviaran desembarcando en lugares equivocados, lo que provocó confusión. Los arrecifes y el terreno accidentado ralentizaron aún más el avance, ya que las unidades quedaron atrapadas o separadas por el promontorio de Afetna. A pesar del intenso apoyo de fuego desde buques y aviones estadounidenses, las fortificaciones japonesas resistieron, permitiendo a los marines alcanzar solo la mitad de la línea Objective 1 al final del día. Las bajas ascendieron a 2.000 hombres, incluyendo heridos y muertos. Las unidades logísticas incluidas, las de marines afroamericanos, se convirtieron inesperadamente en blanco de morteros japoneses, aumentando la presión. El día D terminó con una cabeza de playa precaria, presagiando una guerra larga y brutal por delante. Tras el día D, la batalla de Saipán entró en una fase feroz con enfrentamientos decisivos. Desde el día D.1 hasta el D.2, 16-17 de junio de 1944, la 20ª División de Infantería desembarcó para reforzar las fuerzas, pero el avance fue lento debido al fuego japonés desde los puntos elevados y búnkeres subterráneos. En el día D+2, los japoneses lanzaron un gran contraataque de tanques con el 9º Regimiento de Tanques, usando tanques Type 97 Chiha en la noche para romper la cabeza de playa estadounidense. Sin embargo, debido a la falta de organización y al abrumador fuego de artillería y tanques M4 Sherman estadounidenses, el contraataque fracasó estrepitosamente, perdiendo casi todos los tanques y cientos de soldados. Para el día D+3, 18 de junio, la 4ª División de Marines logró un avance significativo, dividiendo Saipán en dos y aislando a las fuerzas japonesas en el norte. Al mismo tiempo, la 27ª División capturó el aeródromo de Aslito, un objetivo estratégico, paralizando la capacidad aérea japonesa en la isla. La 43ª División japonesa sufrió graves pérdidas, la mitad de sus efectivos y 2/3 de su artillería, debilitando severamente su defensa. En paralelo en tierra,
La batalla del mar de Filipinas, 18-20 de junio, tuvo lugar en alta mar conocida como el Gran Tiro al Pavo de las Marianas. La primera flota móvil japonesa lanzó un ataque aéreo, pero fracasó desastrosamente debido a la falta de experiencia de sus pilotos y la superioridad del radar estadounidense. Submarinos estadounidenses hundieron los portaaviones Taiho y Shokaku. Aviones estadounidenses hundieron el Hiyo. Japón perdió 476 aviones y 445 pilotos, mientras que Estados Unidos perdió solo 130 aviones principalmente por fallos técnicos. Esta derrota destruyó casi por completo la Fuerza Aérea Naval japonesa, asegurando el control estadounidense del cielo y el mar, otorgando una gran ventaja para la campaña en Saipán. A partir del día D+17, 22 de junio de 1944, las fuerzas estadounidenses comenzaron a avanzar hacia el norte de Saipán, enfrentándose a un terreno hostil, el monte Tipo Pale, el monte Tapochau, el punto más alto de la isla, la colina 600, el Valle de la Muerte y la colina del Corazón Púrpura. Estas áreas estaban llenas de rocas escarpadas, cuevas y selva, ralentizando el avance y convirtiendo el transporte de equipo en una pesadilla. Los estadounidenses usaron bueyes locales para arrastrar cañones y suministros por caminos embarrados, mientras los soldados japoneses aprovechaban el terreno para emboscar desde búnkeres ocultos. Para contrarrestar esto, Estados Unidos ajustó sus tácticas. Los Code-Talkers navajos nativos americanos usaron un lenguaje secreto para mejorar la comunicación, evitando ser interceptados por los japoneses. Los marines intensificaron la exploración coordinándose con tanques lanzallamas M3A1 Satan para limpiar las cuevas japonesas, donde los soldados enemigos se escondían con ametralladoras y granadas. Estos tanques lanzaban napalm incinerando todo en su rango, convirtiéndose en una arma clave para destruir fortificaciones subterráneas. Por el lado japonés, las fuerzas del general Saito se redujeron drásticamente, quedando solo entre 2.000 y 3.000 soldados para el día D+9 15-30 de junio. Sin alimentos, municiones ni coordinación, cayeron en la desesperación. Muchas unidades japonesas luchaban de manera dispersa, escondidas en cuevas o lanzando pequeños ataques suicidas. Mientras tanto, Estados Unidos mejoró la coordinación entre sus divisiones, explotando las debilidades japonesas al rodear y eliminar focos de resistencia. Aunque el avance fue lento, los estadounidenses tomaron gradualmente los puntos elevados estratégicos, sentando las bases para la fase final. El monte Tapochau cayó en manos estadounidenses en el día de Puentos 10, brindando una vista panorámica de toda la isla, presagiando la inevitable derrota japonesa. Para el día de Puitos 27 de julio de 1944, la defensa japonesa en Saipán estaba al borde del colapso. El general Yoshitsugu Saito, al ver la derrota inevitable, ordenó un ataque banzai final, un asalto suicida a gran escala. Alrededor de 3.000 soldados japoneses, incluyendo heridos y civiles movilizados, se lanzaron contra las posiciones estadounidenses en la playa de Tanapag. Muchos soldados carecían de armas, portando solo espadas, cuchillos o palos de bambú, reflejando una desesperación total. El ataque sorprendió y atravesó algunas líneas defensivas estadounidenses, causando caos temporal, pero la artillería y los tanques M4 Sherman respondieron rápidamente disparando intensamente contra la multitud. Como resultado, 311 soldados japoneses murieron. Saito se suicidó ritualmente mediante seppuku en su cueva de mando, marcando el fin de la resistencia organizada. Una tragedia aún mayor ocurrió con los civiles japoneses en la isla. La propaganda del Imperio japonés llevó a miles a creer que rendirse equivalía a ser torturados. Muchas familias, incluyendo mujeres y niños,
fueron forzadas a suicidarse con explosivos o saltando desde los acantilados de Banzai y Marpy Point, creando una escena desgarradora. Los estadounidenses intentaron usar altavoces y panfletos para persuadir la rendición, pero la mayoría fracasó debido al miedo y al fanatismo. Solo unos pocos civiles sobrevivieron siendo llevados a campos de detención estadounidenses. El ataque Banzai y la tragedia civil marcaron el clímax de la guerra total, donde la línea entre soldados y civiles se desdibujó. Saipán se convirtió en un símbolo de la brutalidad del conflicto del Pacífico, empujando a Estados Unidos a prepararse para batallas aún más feroces. El 9 de julio de 1944, día D-224, Saipán fue oficialmente declarada segura por Estados Unidos. La victoria tuvo un alto costo. 3.142 soldados estadounidenses murieron, 13.208 resultaron heridos y 335 desaparecieron. Por el lado japonés, 29.500 de los 31.600 soldados murieron con solo 1.810 capturados. Los civiles en la isla sufrieron una catástrofe, aproximadamente 22.000 murieron principalmente por suicidios o en combate, y 14.700 sobrevivientes fueron internados en campos estadounidenses. La campaña de Saipán se convirtió en una de las batallas más sangrientas del Pacífico. El éxito en Saipán abrió el camino para los siguientes ataques. Tinian fue capturada a finales de julio, Guam a principios de agosto, utilizando tácticas similares, bombardeos intensos, desembarcos coordinados y uso de napalm para limpiar fortificaciones. Las bajas totales en las Marianas, 9.500 estadounidenses, 24.000 japoneses y 3.200 civiles. Estas islas se convirtieron en bases aéreas clave, desde donde los B-29 Superfortress despegaron llevando bombas a las ciudades japonesas, destruyendo infraestructura industrial y minando la moral de la población. Estratégicamente, Saipán marcó el colapso de la zona de defensa nacional japonesa, abriendo de par en par la puerta hacia las islas principales de Japón, poniendo a Tokio en la mira. Esta derrota también expuso la debilidad de la Marina y la Fuerza Aérea japonesas, incapaces de detener el avance estadounidense. Además, Saipán destacó la brutalidad de la guerra total. Los suicidios masivos de civiles revelaron el extremismo de la ideología militarista japonesa, aumentando la determinación estadounidense de poner fin a la guerra, a cualquier costo, incluso con el uso de bombas atómicas más tarde. La batalla de Saipán de 1944 es un testimonio elocuente del poder militar estadounidense, comparable con la campaña de Normandía en Europa. Esta victoria no solo afirmó la capacidad de coordinación entre las fuerzas navales terrestres y aéreas, sino que también sentó las bases para las campañas posteriores, como Filipinas, Iwo Jima y Okinawa, empujando a Japón al borde del colapso. Saipán se convirtió en un símbolo de la transición hacia la guerra total en el Pacífico, donde la voluntad de lucha japonesa fue aplastada por la superioridad estadounidense. El legado de esta batalla radica en abrir el camino para que los B-29 atacaran directamente Japón, al mismo tiempo que reveló la crueldad del conflicto cuando los civiles fueron arrastrados a la línea entre la vida y la muerte. Saipán no fue solo una victoria militar, sino un punto de inflexión que dio forma al último año de la Segunda Guerra Mundial.